Hola a todos. Hoy vamos a continuar repasando las conjugaciones verbales en inglés y hoy en particular vamos a ver el present perfect o pretérito perfecto, como se llama en español. So today let's continue reviewing and practicing with the English conjugation tenses, okay? And in particular today let's review the present perfect conjugation, okay? So today we will work using the regular verb to want. Hoy vamos a practicar utilizando el verbo regular to want, que es el verbo querer en inglés. Entonces, ¿cuál es el pretérito perfecto? Les recuerdo, entonces es por ejemplo, yo he ido, ¿verdad? Eso es el verbo ir conjugado en pretérito perfecto. El verbo hablar en pretérito perfecto es yo he hablado, él ha hablado, ellos han hablado, ¿verdad? Así que tenemos el verbo auxiliar haber, que va conjugado, y luego el verbo en cuestión, el hablar o correr, yo he corrido, ese va siempre en su participio pasado, corrido, hablado, caminado, ido, ¿verdad? En inglés es igual. Tenemos el verbo auxiliar, que será el verbo to have. To have es el verbo auxiliar a utilizarse, que es el único que se conjuga, y luego el verbo en cuestión va en su past participle. ¿Bien? Bien. Entonces vamos a utilizar ahora una frase sencilla, simple, para practicar con esta, ¿verdad? Let's begin with a very simple sentence using the verb to want. For example, yo lo digo en español primero. Yo he querido ir, ¿sí? Yo he querido ir. Así que aquí tenemos el verbo querer y el verbo ir, ¿sí? Y el verbo auxiliar to have o haber, ¿verdad? Entonces, vamos a ver cómo se dice. Yo he querido ir. I have wanted to go. I have wanted to go. Bien, aquí el verbo principal es el verbo to want. Yo he querido ir, el verbo principal es el verbo querer, ¿sí? Ok, que es el verbo que va conjugado. El verbo to go va en infinitivo y el verbo have es simplemente el verbo auxiliar. Fíjense qué idéntica que es la estructura de la frase con respecto al español. Yo he querido ir. Al igual que en español, el verbo ir queda en infinitivo, porque es el objeto del querer. El verbo querer es el verbo principal que va en su participio pasado. Yo he querido, querido. En inglés el participio pasado es idéntico al verbo en pasado, ¿verdad? Se le agrega la ed, ¿verdad? Al final del verbo en infinitivo. El verbo to want se le agrega ed y lo tenemos convertido al pasado y también al present perfect. Formamos el past participle, como se llama, ¿sí? Esto es así, esta regla con todos los verbos regulares. Ahora, algunos verbos irregulares pueden tener una variación extra, ¿sí? Bien. Y tenemos el verbo auxiliar, que al igual que el español es el único que va conjugado. I have, el único que está conjugado es el verbo to have, que en este caso es idéntico al infinitivo porque es el presente. Recuerden que el presente casi siempre es idéntico, la conjugación presente, al infinitivo. ¿Bien? I have wanted to go. Yo he querido ir. Bien, entonces esto es present perfect o pretérito perfecto. ¿Por qué tiene la palabra present en el nombre de la conjugación? ¿Por qué? Porque el verbo auxiliar va en tiempo presente, ¿sí? Esto es el pretérito perfecto. Yo he querido ir. Digamos ahora, nosotros hemos querido ir. Nosotros hemos querido ir. We have wanted
to go. ¿Sí? We have me faltó la B. Wanted to go. ¿Verdad? ¿Qué cambió? Nada. Lo único que cambió en realidad es el sujeto. Lo demás se mantuvo idéntico. ¿Sí? Digamos ahora, ella ha querido ir. Piensen cómo se dice. Ella es she, claro. Ha querido ir. Has wanted to go. Has. Recuerden que, aunque esto es pretérito perfecto o present perfect, el verbo auxiliar, que es el que se conjuga en realidad, va en tiempo presente. Por eso en inglés se llama present perfect. Recuerden que en tiempo presente todos los verbos quedan iguales para todas las personas, con excepción de la tercera persona del singular. He, she, it. En esas termina en ese el verbo, ¿sí? Por lo tanto, she has wanted to go. Has en vez de have. Así que él, ella o it son la única excepción que va con has, el verbo auxiliar. Todos los demás son have. Si yo, por ejemplo, quiero decir, tú has querido ir, voy a decir, you have wanted to go. ¿Sí? Si quiero decir, ellos han querido ir, voy a decir, they have wanted to go. Y lo mismo con vosotros o ustedes. El you plural. You have wanted to go. O sea, solo se utiliza has para he o she o it. Por ejemplo, mi perro ha querido ir, diría, my dog has wanted to go. ¿Sí? O Carlos ha querido ir. Carlos has wanted to go. Carlos y Jimena han querido ir. Voy a decir, Carlos and Jimena have wanted to go. Porque Carlos y Jimena son plural, son ellos, ¿verdad? Entonces es they have wanted to go. ¿Bien? Ok, ahora vamos a probar con otro verbo en vez del verbo to want. Y una oración un poco más sencilla, que no sea, en vez de ser want to go, querer ir, que sea de repente un solo verbo. Por ejemplo, el verbo correr, to run. El verbo correr es un verbo irregular, ¿sí? El verbo to run en pasado simple es run. Y el el participio pasado es run también, ¿verdad? No es runned, no agrega ed, porque este es un verbo irregular. Bien, ya sabemos que, aunque parezca extraño, este es el participio pasado, run. Por lo tanto, el pretérito perfecto quedaría have run o has run, para el caso de él, ella o it. ¿Bien? Así que vamos a decir, yo he corrido a casa. Yo he corrido a casa o hasta casa, ¿sí? ¿Cómo diríamos en inglés? Piensen. Yo es I, por supuesto. He corrido hasta casa. I have run home. La palabra home es diferente a la palabra house. La palabra house significa la casa como objeto material. La palabra home significa casa en sentido de hogar. Así que tiene una connotación diferente, una connotación de hogar. Cuando utilizamos la palabra home, no necesitamos utilizar el adverbio to, que significa a. Por ejemplo, si queremos decir yo voy a casa, decimos I go home. I go home. ¿Sí? No decimos I go to the home. No, ni I go to home. Decimos I go home, porque esa es la palabra casa
en el sentido de hogar. Si quiero decir yo voy a la casa, decimos sí, I go to the house. ¿Sí? Así que ven que la palabra home tiene un comportamiento un poco diferente que cualquier otro destino, ¿verdad? I have run home. Yo he corrido a casa. A casa, ¿sí? Es como en español, en vez de decir a la casa, tenemos la palabra, si queremos decir casa como objeto material, físico, cualquiera, decimos yo he corrido a la casa. Si queremos decir casa en sentido de hogar, decimos a casa, ¿verdad? Es la diferencia entre decir yo he ido a la casa o yo he ido a casa. Bien, I have run home es yo he ido a casa. I have run home. Ahora vamos a cambiar el sujeto y vamos a decir él ha corrido a casa. Él ha corrido a casa. He has run home. ¿Sí? Hemos cambiado la conjugación del verbo auxiliar porque es la tercera persona del singular, que es el que es diferente, ¿verdad? En presente. O sea, recuerden esto, el verbo auxiliar está en presente simple, pero el verbo to run, el verbo correr, está en present perfect, en pretérito perfecto. En inglés, he has run home, esto puede significar él ha corrido a su casa o él ha corrido a mi casa, ¿verdad? Así que el contexto nos da a entender cuál casa es, si la de él o la mía, su hogar o mi hogar. En español, cuando decimos él ha corrido a casa, ¿verdad? Generalmente se podría entender que ha ido, se entiende más que ha ido a mi casa. Si quisiera decir que va a su casa, diría él ha ido a su casa. ¿Sí? Aquí quedaría más entendido que he has run home, que él ha ido a su propia casa. ¿Sí? Ok, vamos a leer todos una vez más. I have wanted to go. Yo he querido ir. We have wanted to go. Nosotros hemos querido ir. She has wanted to go. Ella ha querido ir. You have wanted to go. Tú has querido ir. O también podría ser ustedes han querido ir o vosotros habéis querido ir. ¿Sí? Porque you puede ser tú o puede ser vosotros o ustedes. They have wanted to go. Ellos han querido ir. I have run home. Yo he corrido a casa. He has run home. Él ha corrido a casa. ¿Sí? O a su casa. Okay, so this is all for today. So this is the present perfect conjugation. If we want to change the subject pronoun, it will be have. For example, we have run home. Okay? They have run home. You have run home. The only one that is different, el único que es diferente es he, she, it, right? It's has. Okay? So remember that. So this is all about present perfect. We finish our class here. If you have any questions, remember you can write to me and I'll be glad to answer any questions or doubts. Thank you, and I'll see you again in the next class. Bye.